Bueno, pues ya se encuentra con nosotros el coordinador de comunicación social del gobierno del estado de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, y con él vamos a platicar dos temas. El primero de ellos que tiene que ver con la comunidad de Ixcotla, sobre estos hechos que se registraron el día de ayer. Vemos y en conferencia de prensa en la mañana platicamos, se realizaron, coordinador, dos consultas ciudadanas, en las dos hubo participación de la gente y bueno, pues el argumento que ustedes aplican es que, bueno, pues están defendiendo precisamente la democracia y están defendiendo pues los resultados que se dieron a conocer en estas dos asambleas. Así es, Néstor, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, como comentaba en la mañana, lo que se vivió en Ixcotla, bueno, pues es que durante el mes de junio se llevaron a cabo dos consultas, como está previsto por la ley, acompañadas por la Secretaría de Gobernación Federal y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, tanto en Santa Cruz, Guadalupe, como en Guadalupe, Ixcotla, el 12 y el 14 de junio, donde se votó mayoritariamente para el sí a al proyecto que contemplan esos terrenos, una unidad para un CESI, que es para una especie de guardería, una estancia infantil, una unidad médica familiar plus, como le llama el IMSS, con un poco más de especialidades que una unidad médica familiar normal, entre ellas una unidad de hemodiálisis y unas canchas, que es parte de lo que durante los meses previos que hubo diálogo con la ciudadanía, bueno, decían, no, esas canchas pues las utilizamos, ahí se juega fútbol, y bueno, que quede también esta parte deportiva, que es además por el que en su primer momento se expropia el predio en los años 80, 1984, 1985, se expropia ese predio a favor del IMSS, para construir originalmente una unidad deportiva, pero desde luego, pues teniendo la propiedad y posesión legítima del Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues ahora plantea este proyecto mucho más grande, que conserva, por supuesto, el tema deportivo, pero además el tema infantil y el tema de médico familiar. ¿Cuál es la tarea del gobierno del Estado? Esto también es importante. Esto es una obra de carácter federal que impulsa el IMSS ordinario, no el IMSS Bienestar, sino el IMSS ordinario, y que por ley pues tiene que seguir una serie de pasos, entre ellos la consulta pública que se llevó a cabo y que de acuerdo a la ley la tiene que acompañar el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque estas comunidades en particular entran dentro del catálogo de comunidades indígenas que establece el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y que de acuerdo a la reforma del artículo 2 constitucional, pues siempre tiene que haber este proceso antes de cualquier proyecto de carácter federal. Entonces, el acompañamiento que se le dio de parte de la fuerza pública a la constructora para que empiecen los trabajos, pues tiene que ver con defender el interés expresado en las urnas. Los resultados. Los resultados, pues. Lo decías en la mañana, en la democracia ganan las mayorías, se gana y se pierde. Sobre todo en la asamblea de Santa Cruz Guadalupe hubo varios votos en contra, pero pues lo que prevaleció fue el sí al proyecto, y en la asamblea de Guadalupe Ixcotla, por 300 votos a favor del sí, pues se gana también esta consulta. Entonces, ¿qué es lo que le toca al gobierno estatal? Simplemente defender la decisión de la comunidad y brindar pues seguridad para que los trabajos puedan iniciarse. Entiendo que en estos momentos que estamos hablando ya empezaron a trabajar con normalidad. También sucedió que mucha parte de la comunidad, que era la mayoría, pues también fue a defender su propia decisión. Digamos, la decisión resultado, ¿no? De haber dado el sí a este proyecto federal, y que bueno, que yo creo que en términos generales es muy benéfico. No hay, si recorremos un poquito la geografía del estado, en esa zona en particular no hay pues una
clínica o una unidad médica de estas características. Esta solo la encontramos en San Matías, Tepetomatlán, en la ciudad de la salud, y creo que viene muy bien a esa parte. Y hay que recordar algo que la presidenta Claudia Sheinbaum, ha anunciado el gobierno federal, en particular la presidencia, y que a través de Bienestar Federal se está haciendo, que es la credencialización para el tema de salud, porque, digamos, la meta o el objetivo, uno de los objetivos prioritarios del sexenio de la presidenta tiene que ver con la homologación de los sistemas de salud, de tal forma que todas las personas puedan acceder, por ejemplo, en este caso, a la clínica, porque esa era una de las dudas que le expresaban particularmente a las personas del IMSS, que decían, bueno, si no estamos nosotros como derechohabientes del IMSS, pues tener aquí una clínica, pues, o sea, no nos beneficia de mucho. Sin embargo, con este programa de universalización y con esta credencialización que ya entiendo que se está dando a nivel federal a través de Bienestar, todas las personas que tengan ese credencial pueden acceder o irán pudiendo acceder de manera paulatina. El tema es hasta el 2000, digamos, de aquí al 2030, que eso ya sea la normalidad. Y entonces, bueno, eso cambia el panorama también, porque entonces esta clínica ya no solamente es para los derechohabientes del IMSS ordinario, sino para todas las personas que así lo requieran y que tengan estos servicios pues de primera calidad en esta zona del estado que hoy no tiene esos servicios. Ustedes como gobierno del estado ven que detrás de este grupo de inconformes hay algún tema político que se está generando, que se está politizando. Pues, mira, creo que en este caso en particular del proyecto del IMSS en Xcotla, creo que es bastante evidente, dado que ahí sí, digamos, se concluyó con el proceso de consulta ciudadana, que no fue nada terso. Es decir, hubo varios momentos de información donde ayudó el gobierno del estado, donde ayudó el gobierno municipal, los gobiernos comunitarios a informar a la gente, donde hubo desacuerdos que se expresaron, que digamos, fue un proceso que no fue de que ayer llegó una máquina, porque de alguna manera así se quiso presentar por algunas personas y pues no, claro que no. Simplemente el tema de información, porque las consultas deben ser libres e informadas, pues fueron al menos 3 meses de constante información. Platicaba, aunque es un tema anecdótico, pero es verdad, ahora que estuvimos en Xcotla, que visitamos al maestro Juan de la Cruz, que es uno de nuestros grandes artistas, que es vecino de esa comunidad, pues veo los folletos del IMSS en su casa y le digo, bueno, pues vinieron unos doctores del IMSS que nos trajeron los folletos del proyecto. Es algo que, pues, las instituciones encargadas, en este caso el IMSS en particular, estuvo informando a la ciudadanía, hubo estas legítimas dudas, es decir, bueno, si usamos la cancha no nos quiten la cancha, entonces integró las canchas al proyecto tal, es decir, no fue ni terso ni fue un sí solamente, digamos, fue mucho diálogo de parte del gobierno federal. Y fue una construcción entre ambas partes. Exacto, de parte del gobierno federal y de la comunidad, que derivó en las consultas en ambas comunidades, donde ganó el sí. Entonces, ¿qué nos toca ya a nosotros en la parte ya ejecutiva y operativa? Pues simplemente defender la voluntad del pueblo que votó en ese sentido para que pueda iniciar. Yo creo que ahora ya que inicie, pues no habrá mayor problema, y quien quisiera dirimir el resultado de la consulta o la protocolización en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues entiendo, como todos los mexicanos, pues tendrá derecho a que alguna otra instancia evalúe esa parte, pero eso no tendría por qué frenar en nada, pues ni la obra ni la voluntad que ya expresada en las zonas. En todo caso se ratificará por las autoridades correspondientes. Coordinador, preguntarte, ¿qué es lo que sucede o cómo ustedes como gobierno del estado
cómo leen este tipo de inconformidades de estos grupos? Porque lo mismo que sucedió en Chautempan, lo miramos en Atlangatepec de manera inicial con este grupo de pobladores que pues no permitieron que los investigadores realizaran su trabajo, que hubo violencia de parte de los pobladores hacia los trabajadores, que su único error pues fue ir a trabajar, porque pues iban a trabajar para hacer unos estudios y que al final de cuentas pues terminaron con golpes físicos, con daños en las unidades particulares. Bueno, ustedes ahí cómo ven, cómo interpretan esta situación. Lo platicabas en la mañana en los diálogos, son temas, ya se acerca el tema electoral, el tema político, y este tipo de situaciones pues son carne de cañón para muchos actores, para muchos partidos. Bueno, inclusive hemos visto ahí desfilar a políticos del PRI, a los posicionamientos del presidente del PAN, desde luego Movimiento Ciudadano, cuyo uno de sus líderes es dueño de un relleno sanitario privado que está en esa misma zona o en ese mismo municipio, y que evidentemente, bueno, en su caso muy particular tendrá algún tipo de interés específico. Y en el caso de los líderes tanto del PRI como del PAN, pues evidentemente tienen o quieren sacar la raja política a un tema que además, hay que decirlo, es pues el gran tema de nuestro siglo, si no es que el más importante, que es no solamente el cambio climático, sino qué hacemos frente a ese gran cambio mundial, sobre la conciencia que tenemos sobre los residuos, sobre la basura, sobre la contaminación, sobre las emisiones de carbono, es decir, una serie de cuestiones que hoy atraviesan la discusión global, no es un tema de aquí. Y que el gobierno de México, en concordancia con los compromisos internacionales que se han firmado alrededor de este tema, que es la urgencia del cambio climático, pues ha apostado por transitar hacia la economía circular para que los desechos humanos sólidos pues puedan reintegrarse en cadenas productivas. Entonces es una apuesta, digamos, de visión del mediano y largo plazo, donde ha apostado el gobierno federal por este modelo, un modelo que además se usa en otras partes del mundo y que tiene beneficios. Desde luego también pues se pueden hacer críticas al respecto, donde se ha planteado ya en distintos puntos del país, en México, y que, como hoy lo refería, pues ha sido rechazado específicamente en Tula, Hidalgo, porque tienen otros problemas. Ahí tienen un tema de contaminación de hace muchísimos años con el tema de la refinería de Tula, y bueno, en ese caso, que además, digamos, se mostraba como una solución a este tema de contaminación, pero bueno, ahí la población decidió que no quería, y así se respetó por parte del gobierno federal. Yo decía, bueno, el pueblo manda. Lo que digamos que llama la atención en este caso en particular es que estando el proceso, digamos, de manera transparente, porque ahí se publicó el decreto de necesidad del polo en el Diario Oficial de la Federación, cualquiera lo puede consultar, ahí viene identificado el predio en el que puede ser, donde vienen los alcances y los pasos en los que tienen que hacer, y que evidentemente contempla la participación ciudadana en la toma de decisiones, pues que se quiera, antes ni siquiera de entender cuáles son los alcances que se verán a partir de los estudios técnicos y científicos que se hagan, y esos estudios determinarán la viabilidad del proyecto. Y eso, en términos generales, su alcance. Es decir, porque puede ser que en la manifestación de impacto ambiental o cuando se hagan estos estudios, pues digan, a ver, este polo, si fuera viable, solo sería, por ejemplo, en estas 5 cosas, en estas rutas, porque son las que no contaminan la laguna. O sea, es decir, es lo que te da la parte técnica, y a partir de ahí se haría un proyecto ejecutivo donde diríamos, bueno, ya que el estudio técnico nos da esta viabilidad,
se presenta un proyecto y ese proyecto entonces es el que se pone a conocimiento de la ciudadanía para que opine sobre el tema. Entonces dicen, bueno, no nos han informado. ¿Por qué? Porque esta es la secuencia de pasos, que además es algo que no decide el gobierno del Estado, sino que está tanto en la ley de economía circular, una ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, y ya en los programas específicos de la propia Semarnat sobre el tema. Así son los pasos a seguir. ¿Qué más quisiéramos como gobierno del Estado poder informar antes, después? Porque dicen, bueno, ya hicieron la declaratoria de pueblo. No, pero si tú lees la declaratoria con atención, lo que dice es, esta declaratoria lo que dice es, hay una necesidad que se estudie si se puede, ¿no? Y ese es el marco que da, digamos, la legalidad a los estudios que se hacen. Se contratan empresas especializadas que van y hacen el tema hidrográfico, orográfico, de impacto ambiental, etc. Y con esa información que te dicen, este terreno con estas características puede servir para esto, o inclusive te podría decir, no sirve para el pueblo. O sea, ya lo estudiamos y no es viable. O te puede decir, es viable en estas 5 categorías. Y a partir de eso se hace un proyecto ejecutivo entonces eso se socializa ese proyecto con la ciudadanía, en este caso con los pobladores. El tema es que nada de eso ha sucedido. Porque se ha frenado, lo han impedido los propios pobladores. Lo han impedido los pobladores o un grupo de pobladores. Ahí hemos señalado que inclusive el expresidente municipal José Juan Pelcastre del PAN, que no sabemos si quiere contender ahora para la presidencia otra vez, pero que sería muy bueno porque inclusive, y hay que ponerlo esto sobre la mesa, es una obligación municipal, que en el estado de Tlaxcala es de los pocos estados donde el gobierno del estado apoya a los municipios para el tema de la disposición final de los desechos, que podría no ser el caso. Sí, y entonces tendrían el problema los municipios, ¿no? Los alcaldes. Municipios. Él ya fue autoridad, no hizo mucho por la basura en su municipio. Entonces, sí llama la atención el tema digamos, que pese a que está esa información y que se sabe cuál es la secuencia de pasos, no deje ni siquiera avanzar el proyecto. Eso, digamos, teniendo la oportunidad de votarlo en contra y ganarla por la buena, pues han decidido que no. Entonces es cuando uno se pregunta si hay un interés legítimo por la ecología y el medio ambiente en Atlangatepec o si se trata de un movimiento político que utiliza la desinformación para politizar el descontento derivado de esta. Así es, un tema, coordinador, que viene pues a generar mucho interés entre los pobladores de Chautempan y Atlangatepec. El día de ayer los habitantes de Atlangatepec, bueno, pues hacían señalamientos de que pues se frenara esta supuesta guerra sucia y condenaron la represión de los elementos policíacos. Sin embargo, cuando ya ves las imágenes de un lado y del otro, pues tratas de armar una realidad. No puedes, como medios de comunicación no podemos irnos de un lado o del otro, armar pues una realidad cercana de acuerdo a las versiones que se vienen creando. Sí, bueno, efectivamente, mira, yo leo lo que aparece en redes y efectivamente dicen, bueno, quien desinforma es el gobierno. No, o sea, nosotros planteamos el tema de seguir los pasos que plantea la ley, porque el gobierno del estado firmó un convenio con Semarnat derivado de este decreto para apoyar al gobierno federal en que se lleven a cabo estos pasos. Y simplemente ese es el trabajo del gobierno del estado. Digamos, no tiene mayor interés que ese, pero también lo entendemos como un proyecto prioritario de la presidenta Claudia Sheinbaum en todo el país, que es una apuesta, como ya lo explicaba, en este marco más amplio, global, de la emergencia del cambio climático, donde México dice, bueno, nosotros proponemos ir hacia las economías circulares. Entonces, y decimos, sí,
escuchamos el reclamo de la población y dicen, infórmenos bien. Dicen, tenemos preocupación de que se contamine la laguna, de que los líquidos y los químicos que salen los fluidos, ¿no? de los fluidos que salen de la basura puedan contaminar los mantos freáticos o el tema del bosque, etcétera. Y entonces, ¿eso cómo va a ser? Bueno, esa información la vamos a tener si se hacen los estudios. El tema es que no la tenemos ahora y lo que les genera confusión, y por eso cada vez que me preguntan, vuelvo a repetir la secuencia de pasos, es, pero ¿cómo sacaron un decreto si digamos, antes de preguntarnos? Bueno, porque así lo establece la ley. O sea, no es algo que haya decidido el gobierno del estado, sino que la ley de economía circular dice, se identifica una posible lugar y entonces se genera un decreto que le da el marco legal a los estudios. A un posible proyecto. A un posible proyecto, donde el resultado puede ser que no es viable. Lo que pasa es que no lo sabemos. Y no lo sabemos porque no han dejado trabajar a las personas. Estas personas que fueron agredidas denunciaron y renunciaron a sus puestos a sus puestos como investigadores porque pues sintieron mucho miedo del tema. Así es. Finalmente, coordinador, ya para concluir esta entrevista, ¿qué va a suceder entonces ahora con Chautempan? En la mañana comentabas que la presencia policíaca pues va a permanecer hasta que pues ustedes consideren que ya no es necesario. Sin embargo, pues me imagino que van a mantener monitoreado este tema, y en el caso de Atlangatepec, ¿no pudiera ser que a Atlangatepec les pudieran dar largas para que llegue el 2027, concluya este periodo, este proceso, para que no se realicen los estudios y bueno, pues no se lleva a cabo este proyecto? Mira, todas esas son posibilidades. En el caso de Chautempan creo que la ruta es muy clara, que es defender la voluntad de la ciudadanía. Entiendo que ahorita mientras hablamos ya se reanudaron los trabajos y eso es importante, y es importante que la comunidad, sobre todo quienes participaron en las asambleas e hicieron valer su voluntad, pues sigan respaldando el proyecto. Es un proyecto que ellos mismos eligieron y que bueno, que será y que tomen en cuenta que en ese caso, bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social está muy comprometido con que llegue a buen término esa inversión y que además sea benéfica para la comunidad. Eso es fundamental. Entonces, bueno, ya están trabajando, se reanudaron los trabajos y así continuarán, y que cualquier situación se pueden acercar tanto a la delegación del IMSS como a las instancias estatales, aunque nosotros en este caso específico somos un ente, digamos, de acompañamiento de una obra federal. Estamos plenamente coordinados, municipio, estado y federación, para llevar a buen puerto este proyecto. En el caso de Atlangatepec, pues sí es, digamos, más complejo, porque ahí hay intereses que se están tocando en específico. Hay muchas voces, mucho ruido, digamos, la estridencia que usa el PAN o el PRI a través de la senadora o del presidente del PRI. Bueno, pintan un panorama que no corresponde a la realidad. Complejo. Lo que decimos es, pues dejemos que el gobierno federal o que la dinámica que está establecida pues se vaya cumpliendo con sus pasos. Tengamos los estudios técnicos que nos digan la viabilidad de eso y el alcance que eso puede tener. Y a partir de ello, pues entonces que Semarnat nos pueda presentar un proyecto que ese sí pueda ser socializado y ampliamente discutido por la ciudadanía. Lo que no podemos es negar el diálogo, la construcción de acuerdo previo a que pasen estas cosas. Entonces, pues ahí el llamado sigue siendo el mismo, a que poder realizar esos trabajos para tener la información que nos diga si es viable, y dos, tener un proyecto que se pueda efectivamente socializar y discutir. Y ahí sí, pues tendrá que ganar la fuerza de la razón y de los argumentos científicos que se presentan al respecto. Mientras eso no suceda, pues estamos en el terreno de la política o de la politiquería en ciertos casos.
Y bueno, también un llamado a las autoridades, a las comunidades sobre todo, que no se dejen sorprender. Hay asesores, asesoras, que dicen no somos investigadores, tal, y que van, le sacan mucho dinero, estamos hablando de cientos de miles de pesos, para generar conflictos donde no los hay. Recientemente escribí un artículo sobre la fuerza de la comunidad en Tlaxcala. Tlaxcala desde los años 90, con el senador Antonio Álvarez Lima, se profundizó, reconoce el cuarto nivel de gobierno, porque somos herederos directos del cabildo indígena, somos un pueblo no conquistado. Y entonces esa organización comunitaria que hoy prevalece y que lo vemos en todo tipo de manifestaciones. En el tema del agua, aquí se cubrió mucho el tema de ahora del agua de Nocotlán, por ejemplo, pero no solamente en Ocotlán, en todas las comunidades. El control de ello, que tiene un significado especial para las comunidades, pero también nos vamos al lado de la cultura. Las fiscalías, mayordomías, etcétera, tienen un peso importantísimo. En Tlaxcala la vida comunitaria es además diferente a la de otras comunidades, no es lo mismo que en Oaxaca. Nosotros venimos de un tipo de institucionalidad muy particular, que ha sido reconocido en la Constitución, que se ha poco a poco pues evolucionado en eso, y hay que preservar esa vida comunitaria. Y esa vida comunitaria, sobre todo, y en especial en Tlaxcala, tiene una vocación de construcción de acuerdos y de diálogo pues centenaria. O sea, la propia historia de los cuatro señoríos nos dice eso. Entonces, que no se dejen sorprender las comunidades por gente que no es de aquí, que no conoce los procesos comunitarios o que los quiere equiparar a otros procesos comunitarios de otra índole, y que sobre todo que les haga perder su dinero y su tiempo en conflictos que no merecen la pena. Al final en las comunidades pues se quedan las familias, se quedan los vecinos, y no se vale que este tipo de cosas acabe rompiendo en dinámicas familiares y comunitarias que en Tlaxcala tienen un orden de importancia mayúsculo. Así es. Bueno, pues coordinador, muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, pues gracias coordinador, y bueno, pues estaremos en comunicación.